llenará toda la tierra de su gloria, dice la alabanza. ¿Sabe cómo es que se va a cumplir esto? Mientras usted y yo estemos abriendo nuestra boca y predicando esta preciosa y buena noticia. Queremos dar gracias a Dios también por estos 8 primeros años que Dios le concede a esta congregación de estar funcionando como iglesia. Quiero que levanten la mano todos aquellos que comenzaron con el pastor esta congregación. ¿Cuántos hay fundadores de esta iglesia? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bendiciones para todos mis hermanos. Esperamos que Dios les dé muchos años congregándose en esta congregación y creciendo en el Señor. Quiero compartirles, hermanos, un comentario acerca de esas palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando ya estaba por exaltar, por entregar el Espíritu. Y son palabras que tienen que ver con lo que estamos participando cada semana acerca de estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Prepare su corazón para escuchar estas palabras y meditar acerca de ellas. Hermanos, porque cada domingo que nos reunimos participamos de la cena del Señor, y yo espero que cada uno de nosotros tenga un entendimiento claro de lo que esto significa y cuáles son las demandas que el Señor nos hace para que esto no se vaya a convertir en un ritual frío y sin significado, ya que la repetición de algo sagrado puede convertirse en una rutina. Podemos convertir la oración, que es un acto sagrado, en un rito, en un rezo. O podemos cantar las alabanzas sin meditar, sin reflexionar acerca del contenido de la letra. Inclusive, hermanos, si no tenemos cierto tipo de música, se nos dificulta alabar a Dios. Pero donde el riesgo se convierte en un peligro es en la participación de la cena del Señor. Es en ese acto sagrado que el Señor instituyó como una ordenanza, en lo que sucedería pocas horas después, el experimentar el abandono de sus discípulos, y por si eso fuera poco, experimentar la separación de su Padre Celestial por primera y única vez en toda la eternidad. Y cuando Él exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no pudo dirigirse a Dios como su Padre, puesto que ya había tomado el pecado sobre sí mismo, toda la mentira, el robo, el orgullo, la vanagloria, la lujuria, el adulterio, la pornografía, los celos, la idolatría y mucho más. Provocó que el Hijo fuera separado de Dios por un breve tiempo en el Calvario, y la ira del Padre fuera derramada sobre el Hijo sin pecado. Habacuc declaró de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios le dio la espalda a su Hijo en la cruz, porque no podía mirar el pecado. Jesús no murió como un mártir por una causa justa, ni como un hombre inocente acusado y condenado erróneamente. Pero ya que Jesús murió como sacrificio sustituto por los pecados del mundo, el justo Padre Celestial tenía que juzgar plenamente de acuerdo con ese pecado. El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo llevó sobre Él nuestras rebeliones y nuestros pecados. El Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, siendo entregado por nuestras transgresiones y muriendo por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y se convirtió en maldición. Por nosotros llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, convirtiéndose en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo no solo cargó con los pecados de la humanidad para que los que crean en Él puedan salvarse del castigo que merecen sus pecados. Jesús vino a enseñarnos la perfección de Dios y a ser un ejemplo perfecto de la santidad y la justicia de Dios. Pero la razón suprema de su venida a la tierra no fue enseñar o ser ejemplo, sino para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos, hermano. Algo que ni usted ni yo podemos hacer. El único que podía rescatarnos, el único que podía pagar el precio, el rescate por la libertad que cada uno de nosotros necesitaba, ya se logró en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque cuando usted y yo nos ponemos en el lugar en el que Dios se puso para sacrificar a su Hijo, nos vamos a dar cuenta de que ni usted ni yo, cada uno de los que es padre en este lugar, de que es madre, póngase en el lugar de Dios y se va a dar cuenta de que ni usted ni yo hubiéramos estado dispuestos a sacrificar a nuestros hijos para que ladrones, mentirosos, homicidas, suicidas, parricidas, todo pecado que hay en este mundo fuera perdonado. Honestamente, hermano, usted hágase la misma pregunta, pero honestamente mi respuesta sería que todas aquellas personas que son pecadoras tendrían que irse directamente al infierno por sus pecados, porque yo no sacrificaría a mi hijo para salvar a ninguno de ellos. Se lo digo sinceramente. Usted puede juzgarme, pero hágase la pregunta a usted mismo. Pero damos gracias a Dios porque no necesitamos hacer ningún sacrificio de esos, porque Dios no se agrada de nuestros sacrificios. Nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia para Dios. El único sacrificio perfecto que Dios podía aceptar para el perdón de los pecados ya se efectuó en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo, y en ese sacrificio descansamos. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Prepare sus elementos para participar de la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Participe del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participe del vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, le damos gracias por hacernos dignos, Señor, de poder participar de este evento, de este sacrificio perfecto que usted hizo en la cruz para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Señor, ponemos todo en sus manos, Señor, que el resto de este servicio sea para alabanza de su gloria, Señor. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abre tu boca y dile: Señor, no tenemos palabras para agradecer y mostrar el gozo que hay en nuestro corazón por tu fidelidad, porque Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque sabemos que tus planes son grandes para esta iglesia y que Legacy Christian Church, el ministerio hispano, nació en el corazón de Dios, hermanos.
estamos en un lugar bendecido. Estás en un lugar privilegiado. Abre tu boca y dile gracias, Señor, porque tú me has bendecido a través de esta iglesia. Exalta su nombre. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exaltamos y vivirás. Señor, damos loor a tu nombre. Corónate, Señor, recibe adoración, alabanza, exaltación, porque tú eres digno, Rey. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tu nombre es el vencedor. Sí, Señor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Rey. Gracias porque tú has vencido, Señor. Y porque tú has vencido, Señor, nosotros tenemos vida eterna. Señor, hay victoria en tu nombre. Independiente de lo difícil que a veces pueda ser la vida, hay victoria para aquellos que confían en ti. Señor, el final ya viene. Señor, está a punto de consumarse el final de este mundo. Señor, ayúdanos a estar preparados, a estar listos, Señor, a estar caminando en tus caminos. Señor, no permitas, Señor, que el mal, no permitas que las obras de Satanás, Señor, trabajen en el corazón de los tuyos. Señor, guárdalos en tu nombre. Señor, te honramos en esta hora y pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Señor, que no solamente puedas hablarnos, Señor, sino que nosotros podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Señor, transforma nuestra cabeza, Señor, nuestra forma de pensar, para llegar al pleno conocimiento de tu verdad y vivirla. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. Todavía no salgan. El día de hoy, como decía nuestro hermano Sergio, tenemos la bendición de celebrar 8 años que han sido realmente maravillosos. Mira, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos permites de cumplir 8 años. Gracias porque, Señor, es un honor estar en sus caminos y poder servirle. Es un honor, Señor, para mí el poder predicar. No sé si tanto para mis hermanos como lo es para mí, Señor. Es una verdadera bendición en mi vida, Señor, poder escudriñar su palabra y aprender
cada día más acerca de ella. Gracias por el inmenso placer que tenemos, Señor, de poder estar juntos cumpliendo 8 años más de vida. Muchas gracias porque usted ha sido fiel, Señor, aun cuando empezamos, Señor, con Sandy, Señor, y con María, Señor, y hoy podemos ver el fruto de su mano de amor y misericordia junto a nosotros. Bendíganos en esta hora, Señor, que podamos no solamente escudriñar su palabra, leer lo que usted tiene para nosotros, sino que tengamos un corazón disponible y dispuesto para hacer lo que su palabra así nos manda. Oramos a usted en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a David ahí que está inquieto. David, Dios te bendiga. Dios te bendiga, David. Vamos a comenzar. Mire, en el año 2015, un grupo de piratas informáticos, piratas cibernéticos, se infiltró en un negocio en línea que era un sitio de citas por internet cuyo objetivo principal, escuche muy bien, era permitir que personas casadas encuentren a otras personas casadas para engañar a sus cónyuges. Su lema, el lema de este sitio era: la vida es corta, tenga una aventura amorosa. En aquel tiempo, millones, hermanos, millones de personas se habían suscrito a esta página, cerca de 34 millones de personas. Pues bien, los hackers accedieron al sitio y luego publicaron los nombres, las edades, direcciones, números de teléfono e incluso mensajes personales que estas personas inscritas en esta página habían enviado a otras personas que con las que querían relacionarse. La lista estaba compuesta por líderes empresariales, banqueros, habían profesores, habían ministros, habían personal diplomático, empleados del Vaticano y muchos otros más. Su presidente denunció públicamente la violación de los datos al FBI, quien al final lleva una investigación seria para dar con el paradero de estos hackers. Y aun cuando definitivamente los ciberpiratas cometieron un grave ilícito, lo cierto es que el problema no fue solamente un delito en el ámbito cibernético. El problema fue, además del corazón de todos los que estaban involucrados en esta historia, tanto ciberladrones como de quienes se registraron para llevar a cabo estos encuentros, demostrando una vez más, hermanos, la maldad que tiene el corazón humano. Y francamente, nadie, especialmente nosotros los creyentes, se levanta una mañana pensando en arruinar de plano toda su reputación, su integridad, su matrimonio, su vida. No. Esto no suele suceder solamente con una decisión de cometer un gran pecado para dañar toda nuestra vida. Generalmente no es así. Esto comúnmente es el resultado de muchas pequeñas malas decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Muchos pecados pequeños a través de este caminar. E insisto en esto porque ningún creyente, hermano, y lo digo con mucho hincapié, ningún creyente está fuera de caer en el peligro del pecado. Presta atención. Todos los aquí presentes tenemos el potencial, tenemos la capacidad de cometer cualquier tipo de pecado y de fracasar en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Sin embargo, cuando empezamos o abrimos nuestro corazón, especialmente a la palabra del Señor, para poder estar atento a esos pequeños detalles, a esos pequeños indicios que pueden ayudarnos a no caer en grandes pecados, debemos tomarlos en cuenta. Debemos estar muy atentos, debemos tomar nota, debemos registrar lo que Dios nos está diciendo para no estar dentro de la lista de aquellos que caen. El autor de Cantar de los Cantares lo dice de la siguiente forma: atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Y mi punto es que no debemos tratar, escuche muy bien, no debemos tratar de controlar o de ocultar nuestros pecados. Lo que usted y yo debemos hacer es simplemente confesarlos y arrepentirnos de ellos.
El apóstol Pablo nos escribe diciendo lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, es Pedro el que lo dice, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose como firmes en ¿qué? En la fe. Y ese verbo devorar, que aparece ahí, escrito por el apóstol, significa que si usted no está alerta, Satanás literalmente se lo va a tragar a usted por completo. Satanás lo va a hacer. En otras palabras, mire, el diablo no puede tener el alma del cristiano, pero sí puede destruir toda su vida. Amados, nadie juega o nadie coquetea con un león que está hambriento. Nadie se acerca a él y le dice, ven acá, lindo gatito, y le hace unos cariñitos, porque el león se lo va a comer. Por eso es que el día de hoy vamos a avanzar en otra área básica que cada creyente debe experimentar. Esta es otra área en la cual cada cristiano debe vivir diariamente y aferrarse como a un salvavidas para poder vivir de la forma en como Dios demanda que usted y yo lo hagamos. Hace 2 semanas hablamos acerca de la clave que está en el hecho de fortalecer nuestras relaciones personales. La semana pasada hablamos de lo importante que es tomarnos un tiempo en la vida diaria, personal, y meditar en el camino que estamos teniendo al final del día y ver dónde hemos hecho mal las cosas y poder pensar en ellas para corregirlas, para poder cambiar, para no hacer las cosas todo el tiempo de la misma forma. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. No que las otras veces no lo hayamos hecho, fue siempre base a la palabra del Señor, pero hoy día vamos a ver lo importante que es para el creyente tomar este libro que a veces está empolvado, que a veces está guardado, que a veces no sabemos ni siquiera dónde quedó, y comenzar a leerlo. ¿Para qué? Para que nos podamos fortalecer en la palabra de Dios. Y queremos comenzar este estudio, el día de hoy, aprendiendo un acróstico muy simple, pero práctico, llamado SCAN, que nos ayudará a entender la importancia de las Escrituras en nuestra vida diaria. Y la primera letra de este SCAN es la letra S, que significa suficiencia de la Escritura. Amados, la palabra de Dios es suficiente para que usted y yo podamos conocer a Dios plenamente. Ninguno de los aquí presentes necesita recibir una nueva revelación de parte de Dios. No, usted lo que necesita es abrir su Biblia y comenzar a leerla para que usted pueda saber lo que Dios tiene para decirle el día de hoy. La siguiente palabra es la letra C, que nos indica la claridad de la Escritura. Mire, eso significa que usted no necesita ser un sabio para poder entender la palabra del Señor. La palabra de Dios es comprensible. Su verdad más básica puede ser conocido por todas aquellas personas que tienen un interés o una determinación de simplemente tomarla, leerla, escucharla y aplicarla. La siguiente palabra es la letra A, que nos habla acerca de la autoridad de las Escrituras. La palabra de Dios, escuche muy bien, hermanos, es la palabra de Dios final. Aquí nadie puede decir, es que yo creo algo distinto a lo que dice la palabra del Señor y creo que es lo correcto porque Dios me lo habló y Dios me lo dijo. No, si no está en la palabra del Señor, no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final. Amén. Así es. Tiene peso por encima de todo. El rey ha hablado. ¿Y qué es lo que hacen sus súbditos? Sus súbditos la obedecen. Nuestro deber como súbditos, como siervos del Señor, es poner atención a lo que la palabra del Señor dice y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por último, la letra N, que nos habla de esa necesidad que tenemos todos nosotros de tener esta palabra no puesta en un lugar, sino en nuestro corazón. Se necesita la palabra de Dios para que las personas puedan ser y puedan saber cómo salvarse, cómo vivir la vida cristiana. Ese es el SCAN con el que empezamos el día de hoy. Pues bien, una vez habiendo revisado esto, comencemos el sermón del día de hoy, que parte de un texto tomado de los Salmos.
Salmos que en gran parte fueron escritos por muchos hombres, entre ellos el rey David, y que es precisamente el autor de este salmo, el Salmo 1, que comienza así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso el hombre, Sofía, ¿me puedes tener un vasito con agua, hija, por favor? Dichoso el hombre que no sigue. Abra su Biblia, por favor, y subraye esa palabra, sigue. Esta es una de las palabras claves del texto, sigue. Y es clave porque significa que la persona piadosa, hermanos, no se une o camina junto a personas que definitivamente usted sabe que le van a dar un muy mal consejo, un consejo perverso. Compañeros que tienen malas intenciones, personas que usted sabe que no aman a Dios, pero además están en contra de Dios y van a darle a usted un tipo de consejo que es malvado. Personas que no respetan la autoridad, personas que no son capaces de someterse a ningún tipo de autoridad. Sigamos leyendo. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Gracias, hija. Subraye la palabra detiene. Esto se refiere lisa y llanamente a tomar una posición. Se refiere a estar de acuerdo con la perspectiva que tienen estas personas que son quienes están comenzando a influenciar en nuestras vidas. Personas que nos invitan a pecar. Amados jóvenes, amadas señoritas, aún padres, no camine con este tipo de personas, no se relacione con personas que tienen mala actitud y actitud en contra de la palabra de Dios. No lo haga, porque si usted lo hace, si usted comienza a juntarse con personas que no aman a Dios y que lo incitan a hacer cosas malas, fíjese muy bien en el siguiente paso. Fíjese lo que dice el texto en la segunda parte. Note el texto. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Se da cuenta? Al principio solamente está caminando con ellos, luego se detiene con ellos, pero ya en un tercer paso, un tercer nivel, comienza a cultivar amistad con ellos, siendo parte de ellos. Ahora usted pasa a ser uno más con ellos. Amado, no camine, no se pare, ni se siente bajo la influencia de aquellos que no quieren tener absolutamente nada que ver con Dios y su palabra. Porque si usted lo hace, si usted le presta atención y oídos a los malos consejos de aquellos que no aman a Dios, escúcheme muy bien, usted va a arruinar sus relaciones, usted va a arruinar su familia, usted va a arruinar su matrimonio y potencialmente usted va a arruinar toda su vida. Santiago lo dice de forma drástica al expresarlo de la siguiente forma: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, mientras que el versículo 1 nos dice y se enfoca en todo lo que usted y yo no debemos hacer, sin embargo, decirle algo o algo a alguien no siempre es suficiente. Decirle la verdad a alguien no siempre va a hacer que ese alguien preste atención a nuestras palabras. Por eso es que el versículo 2 continúa diciéndonos ahora lo que sí debemos hacer. Si no teníamos que hacer esto, no tenemos que juntarnos, no tenemos que caminar, no tenemos que aliarnos con los malos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Mire, si usted se deleita en una persona, usted quiere pasar tiempo con esa persona. Si usted se deleita en un tipo de canción, usted quiere escuchar esa canción una vez y otra vez y otra vez. Usted quiere cantar esa canción. Si usted se deleita en algún tipo de pasatiempo, usted va a querer dedicarle tiempo, lo que más pueda, a ese pasatiempo. Entonces, la persona que es verdaderamente un hijo de Dios se deleita en la palabra de Dios.
Se deleita en la ley de Jehová. Se deleita en todo lo que expresa mandatos, ordenanzas, estatutos de la palabra de Dios. Esta es la voluntad expresada de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo le da el mismo consejo a su joven, amado hijo en la fe, un joven llamado Timoteo, cuando le escribe lo siguiente. Él dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué cosa? Hacer lo correcto. Es útil para reprender. ¿Qué cosa? Aquellas cosas que están mal. Útil también para corregir, es decir, cómo hacer lo correcto, y para instruir en la justicia, que es cómo mantenerlos en lo correcto, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. David nos dice que debemos deleitarnos en la totalidad de la palabra de Dios, cumpliendo así los deseos de Dios para nuestras vidas. Entonces, anote por favor, la primera palabra clave es deleitarse. Anote, deleitarse. Pero esta palabra, antes de decirnos que viene a ser un gran deleite para quien la lee, añade otra cosa. Note la última parte del versículo 2. Dice: y día y noche medita en ella. La palabra hebrea para meditar literalmente significa pronunciar sonidos, balbucear. Déjeme expresarlo, algo que no muy conocido acerca de la meditación. Déjeme presentarle algo que normalmente no entendemos o no sabemos acerca de ella. Presta atención. La palabra meditación significa susurrar. Mire qué raro, ¿no? Se supone que es aquí en la cabeza, pero meditar significa susurrar. Y se refiere a un movimiento, aunque sea muy pequeñito, de la boca. Este es el mismo verbo en hebreo que se utiliza para cuando una vaca está comiendo pasto y después de haber comido el pasto, está rumiándolo, está masticándolo y lo devuelve a uno de los 7 estómagos que tiene y lo vuelve a sacar y lo vuelve a comer. Esto es lo mismo, o es el mismo mandato que Dios le da a Josué cuando en el libro de Josué capítulo 1 le dice: recita siempre, di siempre este libro de la ley. En otras palabras, estás pensando en ello constantemente, lo estás repitiendo para usted mismo. Y las implicaciones de estos versículos que está leyendo son para que, o que usted debería leer cada día, son para que durante el día los vayamos meditando, lo estamos pensando, lo estamos digiriendo mentalmente e intencionalmente para saber cómo los puedo aplicar a mi vida. Está hablando en voz baja, concentrándose en lo que la palabra de Dios nos dice y no en lo que generalmente dictan nuestros sentimientos. Y déjeme decirle algo más. La meditación, contrario a como la nueva era lo presenta, contrario a como todos estos movimientos que están hoy en día, como el yoga, la meditación trascendental nos dicen, no es vaciar nuestra mente, no. La verdadera meditación, la meditación en la palabra del Señor no significa vaciarnos de todo pensamiento, no significa dejar nuestra mente en blanco, significa llenar nuestra boca con la palabra de Dios. Eso es meditar. Eso es meditar, llenar nuestra boca con la palabra de Dios. Entonces quiero que piensen esto, y lo digo con mucha responsabilidad. Usted no debe ni puede esperar que Dios le hable a usted de forma audible. ¿Qué está diciendo, barbaridad? No estoy diciendo ninguna barbaridad. Usted no espere escuchar audiblemente la voz de Dios. Y digo esto porque Dios ya ha hablado. Dios ya nos habló. Él nos habló mediante su palabra. Él ya nos dijo lo que usted y yo debemos hacer, cómo debemos vivir, de qué forma debemos comportarnos. Entonces no tenemos que esperar que Él nos hable. Lo que tenemos que hacer es tomar la palabra de Dios, abrirla, leerla y meditarla, balbucearla todo el día, hablar de la palabra de Dios. ¿Lo entiende?
Eso es meditar en la palabra de Dios. Por eso es que la verdadera idea de la meditación no es sentarse en silencio, esperar que Dios pueda decirme algo, porque muchos quienes han hecho eso y dicen ese tipo de cosas terminan haciendo un montón de barbaridades que Dios jamás les ha dicho que hagan. Meditar es pensar y repetir la verdad de la palabra de Dios, de lo que Él ya nos ha dicho. Leo la palabra y después de leerla, la medito, la sigo hablando y me enfoco en obedecer lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ese es el desafío. Eso significa leer o meditar la palabra del Señor. Enfocarnos en ella todo el día para saber cómo lo aplico en mi forma de vivir. Déjeme preguntarle, ¿en qué está meditando usted? ¿Qué está ocupando su mente? ¿Con qué cosas llena su mente? ¿Quiere progresar en su matrimonio? ¿Quiere mejorar sus relaciones? ¿Quiere crecer en una madurez espiritual? Deleítese en la palabra de Dios y medite en ella para practicar lo que ella nos dice de cómo debemos vivir la vida. Eso es lo que nos hace crecer y no estancarnos. Anótelo, por favor. Nuestro deber es crecer, no estancarnos. Así que esto es muy fácil de ver cómo estamos. Póngase en modo análisis. Vea cuánto ha madurado en su vida o cuánto ha crecido en su vida espiritual en este año en comparación al año pasado, y vamos a encontrar un fiel reflejo de cómo estamos en nuestra fe en el Señor. ¿Está más maduro? ¿Invierte más tiempo en la palabra del Señor que antes? ¿Invierte más tiempo en la presencia del Señor que antes? Esa respuesta le va a entregar un resultado. Conozco a cristianos que llevan 5, 10 o 20 años en el Evangelio y todavía son inconstantes. Son personas flojas, son personas perezosas en las cosas del Señor. Entonces, la flojera, la pereza, la inconstancia es simplemente, hermanos, el reflejo o el resultado de una vida espiritual que no está de acuerdo al plan divino. La pereza es simplemente el resultado de que yo no tengo relación con mi Padre. El resultado de lo que yo estoy viviendo hoy en día es según en lo que he invertido en mi vida. Gente poco comprometida con la palabra del Señor, gente perezosa. Y el asunto es que Satanás sabe, hermano, que un cristiano que no lee la Biblia tiene cero posibilidades, de vivir una vida fructífera espiritualmente. Por eso es que Él se empecina tanto en hacernos inconstantes, en que escojamos el teléfono por sobre la palabra del Señor, es que escojamos el salir que en vez del congregarnos, el que escojamos cosas que son para nuestro deleite en la carne por sobre aquellas cosas que son el deleite en nuestra vida espiritual. En Juan 10:10 leemos: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Amén! ¡Oh, sí, amén! Vida abundante, bendición. No. Lea lo que dijo, leamos lo que dice antes. El ladrón no viene más que a matar, a robar, matar y a destruir. Es importante saber eso, es importante entender eso, porque este texto nos indica el plan de Dios versus el plan de Satanás. Y según la vida que hoy estemos viviendo, usted descubre fácilmente bajo qué plan estamos construyendo nuestra vida, qué plan estamos siguiendo. Pero el verdadero creyente establece su vida en la palabra de Dios. El verdadero creyente hunde las raíces de su mente y su vida en la tierra de la palabra de Dios con una actitud de sumisión a lo que la palabra de Dios dice, al obedecer lo que ella nos manda. Y dos palabras caracterizan la vida de un verdadero cristiano. Son distinciones que son muy típicas de los buenos árboles, ¿no? Aprovechando que estamos leyendo el Salmo 1. La primera palabra es raíz. Note el versículo 3 que dice así: es como árbol plantado a la orilla de un río. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Se fijó? Acá encontramos la alusión o la ilustración de un árbol que está firme. Entonces, todo cristiano debe
enraizarse. Debe enraizar su vida en la palabra del Señor. No vagar. No es un árbol que no tiene raíces, que se lo lleva el viento, que avanza, que transmuta, que se mueve de un lado para otro. No, es un árbol que tiene raíz, que no vaga. Y ponga atención porque el enraizamiento es vital. El tener raíces profundas es fundamental, es saludable y necesario para el buen árbol, debido a que permite que este árbol, cuando no llueve, pueda extraer los nutrientes del agua a través de sus raíces y de esas aguas que están en napas subterráneas y que no son fácilmente alcanzables a través de los calores que hacen en las ciudades donde están plantados. Y eso hace, hermanos, que básicamente un árbol crezca de forma fuerte y saludable, estable. Pablo le escribió a los colosenses diciendo, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Arraigados, ahí está la palabra enraizados, poniendo su raíz y edificados ¿en quién? En Él. Confirmados en la fe como se le enseñó y lleno de gratitud. Así es esta persona que dice no al consejo seco y polvoriento del mundo y dice sí al agua viva de la palabra de Dios. Y la analogía de esto tiene sus raíces de aquellos que beben del agua, aquellos que tienen insertas sus raíces en el río de agua de vida de las Escrituras, del consejo de Dios. Eso sí, tenga mucha paciencia. Ningún árbol crece de la noche a la mañana. Como un árbol, se necesitan años para poder construir una vida. Sin embargo, usted puede empezar en este mismo momento. Usted puede hacerlo. No importa en qué condición esté usted. Los árboles pueden, entre comillas, repararse. Los árboles pueden recuperarse en ciertos casos. El segundo punto, o la segunda característica de la persona piadosa, cuya vida se vuelve como un árbol, es aquellos que tienen la capacidad de fructificar, no secarse. No el opuesto, fructificar. Nota el versículo 3 nuevamente. Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da, ¿qué cosa? Da fruto. En otras palabras, las raíces que absorben la verdad espiritual darán como resultado el fruto espiritual. ¿Y qué es este fruto espiritual? Bueno, usted ya lo sabe. Lo que Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y luego el Señor añade lo siguiente, no hay ley que condene estas cosas. Es decir, usted puede desearlas, usted puede adquirirlas sin que Dios reproche que usted tenga tanto de esto, porque es un fruto que Él desea que usted y yo tengamos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, continúa el texto, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados entonces, ¿por quién? Por el Espíritu. Y por cierto, considérese cómo podría esto afectar nuestro matrimonio, cómo pudiera afectar nuestra vida, nuestra relación, todo lo que usted y yo hacemos durante nuestro día a día. Quizás usted esté pensando, no, pero ya lo he intentado, pastor. He estado trabajando en mi matrimonio durante años. No tiene idea por cuánto tiempo lo he intentado. Déjeme preguntarle, ¿ha pensado alguna vez usted en que Adán murió a los 930 años? 930 años. Mire, honestamente la Biblia no nos dice cuándo murió Eva, pero suponemos que habrá sido más o menos por lo mismo, por ahí mismo, 800, 900, quizás un poquito más. No, tiene que haber sido menos que Adán porque el texto lo hubiera dicho específicamente. Pero si usted y yo pensamos, Adán y Eva por lo menos deben haber estado casados unos 900 años, hermano. 900 años casados, qué bendición, ¿no? Sí, lo estoy viendo aquí los que se están riendo, yo sé por qué se ríen. 900 años casados. Entonces, el problema no es tratar de cultivar, hermanos, amor, bondad. Ya ríase, ya ríase.
Entonces el problema no es tratar de cultivar amor, bondad, paciencia y los demás frutos del Espíritu. Mire, es imposible de forma independiente. El punto no está en esforzarse por tener esos frutos, sino el punto nuestro debería ser el que podamos echar raíces en la palabra del Señor, de modo que podamos dar fruto. No podemos dar fruto independiente de la palabra del Señor. Entonces nuestra tarea es enraizarnos en la palabra de Dios, que produce como resultado fructificar. Notemos nuevamente el versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué dice? Y ojo que está con signo de exclamación. Todo cuanto hace prospera. Así debería decirlo usted. Todo cuanto hace prospera. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando llegan los tiempos difíciles, este árbol, créame, aun cuando sople viento fuerte, aun cuando no traiga mucha agua el río, este árbol va a soportar. ¿Lo notó? Es un árbol que siempre tiene hoja verde. Sus hojas no se secan ni se caen por el calor del verano o por los meses fríos durante el invierno. De hecho, observe por favor la comparación en el versículo 4. En cambio, dice, los malvados no son como el árbol que está plantado junto a corrientes de río, sino son como paja arrastrada por el viento. En otras palabras, están aquí hoy y mañana se van. Los malvados suenan tan sabios, suenan tan sofisticados en este momento, pero fíjese, ellos en el día de juicio no serán capaces de levantarse y serán juzgados. Es decir, la santa y penetrante verdad de la palabra de Dios va a desarmar cualquier lógica en sus cabezas cuando dicen, no, es que Dios es un Dios creado a mi manera. Yo creo en Dios, pero un Dios creado a mi manera. Usted, si cree un Dios a su manera y no a la manera como Dios lo ha revelado en su santa palabra, usted, escúcheme muy bien, porque lo digo con mucha responsabilidad, con mucho amor, aunque no parezca, usted se va a condenar. Usted se va a condenar porque usted está inventando un Dios en su cabeza que no es el Dios de las Escrituras. Y cuando se enfrente a ese Dios de las Escrituras, usted se va a encontrar y se va a llevar la gran sorpresa de su vida. Usted va a ser condenado por su rebeldía, por su obstinación, por su corazón duro de no creer, de no aceptar el consejo de la santa palabra de Dios. En cambio, las personas piadosas, tal como un árbol, tienen raíces, porque la palabra de Dios los sostiene. El incrédulo está constantemente a la deriva, vagando en su mente, vagando en su corazón. No encuentra propósito, no encuentra destino, no encuentra qué hacer. Nada le sirve, de todo se queja, ninguna cosa le satisface. Pero el que está en el camino del Señor tiene un propósito y destino para su vida. Ellos se enraizan y son fructíferos. En Juan capítulo 5 el Señor dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, dijo el Señor, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Que es contradictorio, ¿no? Gente que puede querer estudiar la palabra del Señor, pero que rechaza a Jesucristo como el Señor de la palabra. Permítame ponerlo en perspectiva. La palabra estudian podría traducirse como investigación. O sea, son personas que investigan la palabra de Dios. Lo cual ciertamente es correcto de hacer. Tenemos que ser personas que dediquen tiempo a estudiar la palabra de Dios. En particular, los fariseos eran fanáticos en su preocupación con las Escrituras. Ellos estudiaban cada línea, cada palabra, incluso cada letra en un esfuerzo vacío por entender la verdad. Pero la Biblia no se puede entender sin la iluminación del Espíritu Santo. El celo de los judíos por las Escrituras era encomiable, pero no querían venir al Señor Jesús, la única fuente de vida eterna. Ellos conocían las Escrituras, pero rechazaron la verdad. Estudiaron las palabras de las Escrituras, pero rechazaron al autor de las Escrituras. Amado, de nada le sirve estudiar la palabra de Dios. De nada le sirve leer la Biblia si no cree que Jesucristo puede salvarle a usted de la condenación eterna en la que se encuentra.
si usted no confía en su plan redentor y si no entiende cuán perdido hoy usted está, de nada le sirve leer la Biblia. En Josué capítulo 1, versículo 8, como ya dijimos, Dios nos enseña la clave perfecta para pasar de lo intelectual a lo práctico, de lo vago a aquello que es profundo. El texto dice, lo leímos delante, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado con todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Y sabe, déjeme contarle algo. Algo que sucedía en la nación de Israel. Cada 7 años, el líder del pueblo, quien estuviese a cargo en un sistema teocrático al principio y después democrático, tenía que leer en voz alta la ley de Dios al pueblo. Él debía leer el Pentateuco, debía leer la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y a toda la congregación. Entonces quiero por favor que ustedes se imaginen esto. Está Josué ahí, que es la comparación que estamos haciendo. Él está ahí y todo el pueblo estaba atento, sentado o de pie o en una roca o encima de un palo, pero estaban escuchando la lectura de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada 7 años se juntaban y hacían eso. ¿Para qué? Para saber lo que Dios decía. Por lo tanto, el éxito para Josué vendría cuando él supiera obedecer y comunicar la palabra de Dios al pueblo. Por eso, quiere que sus hijos sean personas, cuando mayores, buenos ciudadanos. Desde luego, pero un converso también puede ser un buen ciudadano. ¿Quiere que tengan un buen trabajo sus hijos? Eso estaría bien, sería fantástico, pero un incrédulo también puede tener un buen trabajo. ¿Quiere que sus hijos sean personas moralmente buenas y que afecten su sociedad? Sí, también estaría bien eso, pero los inconversos ni siquiera necesitan a Dios para hacer eso. ¿Quiere que sus hijos sean exitosos? Eso sí es diferente. Va a significar que usted, hermano, le comunique lo que la palabra de Dios dice de manera consistente. Que la palabra de Dios esté siempre en sus labios. Que la palabra de Dios siempre esté en su hogar. Y no solamente escuchándolo los días domingos aquí 40 minutos. Hoy en día salen muchos libros que hablan acerca de cómo ser un pastor exitoso, cómo tener una congregación exitosa, con todo tipo de métodos. Pero ¿sabe qué significa ser realmente una iglesia exitosa? Significa que la pasión de esa congregación, significa que la pasión de cada persona que es miembro de esa iglesia es e invierte su tiempo y se enfoca en hacer que la Biblia sea lo más importante en su vida. Lo más importante. ¿Cómo sucede eso? Conociendo la palabra de Dios y comunicándola consistentemente y correctamente, meditándola con constancia en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Meditar en la palabra de Dios es dirigir, es tomarse un tiempo para pensar, es tomarse un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mire, Dios no solamente desea que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, Él quiere que tengamos un tipo de obediencia que es conocida como obediencia inteligente, obediencia intencional. De hecho, al ver esto, podemos llegar a la conclusión de que Dios no solamente quiere que hagamos lo que sabemos que debemos hacer. Él no solamente quiere que usted y yo hagamos aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Él quiere que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Qué significa eso? Es decir, que debemos llegar a un punto en donde jamás digamos en nuestras vidas es que hice esto porque no sabía que la Biblia decía que yo tenía que hacer esto otro. O sea, tiene que haber un punto en nuestra vida como cristianos en que leamos tanto la palabra del Señor, en que nosotros podamos decir, ya sabía eso. Gracias, Señor, porque me lo confirmas con tu palabra. Señor, estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo y me alegra poder hacerlo. Él nos la dio, amados. Él nos dio su palabra. Tenemos la Biblia a nuestro alcance. La tenemos en el teléfono. Si yo preguntara aquí, personas tienen 4, 5, 6, 7, 10 Biblias en su casa. Léala, no las guarde. Él nos la dio y nosotros tenemos la responsabilidad de conocerla y de obedecerla. Él le dijo a Josué, medita en ella. Recuerde,
murmurarla, pensarla, hablarla. Eso es meditar. Medita en ella. Ahora, usted y yo tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Tenemos todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Los hebreos no tenían todo eso. Israel no tenía todo esto. Cuando Dios le habla a Josué, Josué no tenía más que el Pentateuco. Pero la pregunta es, ¿habrá sido suficiente para ellos tener esos 5 libros de la ley y nada más? Sí. Sí. ¿Será que la palabra de Dios es suficiente para nosotros o necesitamos algo más? Necesitamos que se levante aquí a lo mejor un profeta que nos hable. No, no necesitamos eso. Usted necesita simplemente volver a lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho. En el año 1983, Josefina Taylor, de Ontario, Canadá, dijo haber visto la imagen de Jesucristo reflejada en el piso de su baño. Un ministro cristiano fue a su casa a ver de qué se trataba esto. Con bastante escepticismo, al verlo dijo, no, eso es solamente una mancha de humedad que se ha formado y que ha formado una imagen que no es la imagen de Cristo. Nada más. 3.000 canadienses fueron a visitarla a su casa. Después, miles de personas fueron a la casa de una mujer llamada Arlene Garner en Tennessee en 1987 porque supuestamente la imagen de Dios se veía reflejada en el hielo de su congelador. Ella también había tenido un sueño en el cual Dios le había dicho que su congelador pasaría a ser como una pantalla de televisión para que el mundo entero viera la imagen de Dios en ese lugar. Usted debe estar pensando, pastor, ¿está bromeando? No, hermano. Sin embargo, miles de personas fueron a ver ese refrigerador. En 1977, en Nuevo México, una mujer dijo que la imagen de Jesús apareció en una tortilla. Yo la vi. En una tortilla, hermano. Otro en un sartén mientras lo lavaba. Se le quedó el huevo pegado y apareció la imagen de Jesús en un sartén. Y tanta gente fue a ver la tortilla quemada que su cocina, hermano, escúcheme, en serio, se convirtió en un templo. Más de 15 millones de personas han visitado en la actualidad una aldea en Yugoslavia en la cual supuestamente se puede ver una figura de María con un bebé en brazos. ¿Y sabe por qué se genera tanto revuelo con estas cosas? En Florida también, en la pared de una mancha húmeda donde aparecía la Virgen. ¿Sabe por qué se genera tanto ruido, tanto deseo de la gente, tanta pasión, tanta observación de querer estas cosas? Porque el mundo está deseoso, hermano, de saber que existe alguien, que hay un ser superior y que la vida de verdad tiene valor para ellos. La pregunta que yo debo hacerle el día de hoy a usted ¿es la Biblia para usted suficiente para decirnos lo que usted y yo necesitamos saber de quién está en control de toda nuestra vida y de quién está obrando en nuestras vidas? ¿O usted necesita algo más? Porque tengo algunas chapitas ahí de algunas imágenes que a lo mejor podrían ayudarle si usted lo necesita. ¿Entiende el sarcasmo, no? Usted no necesita nada más que la palabra de Dios. El mundo busca evidencia tangible, palpable. Así que se van en masa, hermanos, para poder ver el supuesto sudario del Señor Jesucristo allá en la ciudad de Turín. Se mueren por tocar una supuesta astilla del arca de Noé, o por traerse tierra santa desde Israel para que sus casas sean bendecidas, dejando a un lado, hermanos, escuchen muy bien, dejando a un lado la voz directa de Dios que está al alcance de nosotros para poder vivir vidas que agraden a Dios. Eso es lo que Dios desea. Pero la gente deja sus Biblias en cualquier lugar. Las toma y las agarra cada domingo, por si acaso el pastor le pide que lea un versículo, ¿no? Pero estamos acostumbrándonos al fetichismo cuando Dios nos ha dado su voz, su autoridad, su voluntad, lo que Él desea que usted y yo hagamos, digamos, pensemos, actuemos, cómo vivir la vida cristiana está reflejada aquí. La Biblia es suficiente, hermanos. Usted no necesita nada más que tomarla, invertir tiempo en ella, leerla, meditarla y aplicarla. Pues bien,
Digo esto porque toda esta barbaridad humana de la gente buscando estas imágenes y todo eso, no es nada distinto a un creyente que tiene la revelación de la palabra del Señor en su casa, en su carro, en su teléfono, en la oficina, y simplemente no la lee. Jamás toma la Biblia para leerla o para buscar una respuesta para sus vidas o para que Dios dirija su vida a través de su palabra. No hay mucha diferencia entre un mundo perdido que busca imágenes y creyentes, cristianos, discípulos del Señor que no leen la Biblia. Amados, el mejor lugar para construir su matrimonio, una vida, está en las ramas de un árbol sólido, estable, que ha sido plantado junto a corrientes de agua, y de esa agua, de la palabra de Dios. Pero esto nadie puede hacerlo por usted. Esto nadie puede hacer que avance si no es usted mismo, porque la meditación en la palabra del Señor es un asunto personal. Nadie puede hacerlo por usted. Usted va a tener que ver la forma de, no sé cómo, quizás perder su teléfono, quizás esconderlo, pero tiene que crear un espacio en su vida para relacionarse con Dios. No hay otra forma. Y eso significa que requiere su participación. Usted necesita participar en esto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha sido fiel. Dios ofrece el perdón, la salvación y la vida eterna para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué va a hacer? Congregarse una vez a la semana y ahí quedarme tranquilito porque ya fui a la iglesia, así que me puedo portar bien durante 6 días más. No, hermano. Echa a andar la cabeza, echa a andar la memoria. Piensa en la fidelidad de Dios, a ver si no le mueve en su corazón el Espíritu Santo para alabar su nombre, para poder ser fiel todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque Dios ha sido fiel. El salmista lo dijo de esta forma: bendice o alaba, alma mía, a Jehová. Alabe todo mi ser su santo nombre. Él mira su vida y dice: no te quedes quieto, alma mía, alaba al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides, no seas necio. Recuerda todos los beneficios que Dios ha tenido para contigo. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Recuerda, se lo está diciendo a su alma, le está diciendo: oye Jimmy, recuerda que Dios ha sido fiel, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del sepulcro y el que te cubre de amor y de compasión. Ese es Dios, hermano. ¿Tiene alguna razón para alabar a Dios usted? ¿Tiene alguna razón para alabar a Dios? Amén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Diga: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Señor, tú has sido tan fiel. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Y no asocie, por favor, alabar al Señor con cantar. No asocie al Señor, a la alabanza al Señor con venir y escuchar cómo los hermanos tocan alabanza. No, vida diaria, vida que agrade al Señor, integridad, respeto, lectura de la palabra del Señor, conversaciones en la mañana con su amado, lectura y meditación de la palabra del Señor con su amado. Eso es alabar al Señor, vida que agrade al Rey. Entonces, todos podemos deleitarnos en la ley. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el más grande ejemplo. El Señor Jesús lo hizo y Él nos enseña cómo hacerlo. Alan Redpath, antiguo pastor de la iglesia Moody, lo dijo así. Con esto termino. No tengo una fórmula mágica para la santidad. No tengo ningún tratamiento mágico que ofrecerle. No tengo ningún atajo para obtener fuerza espiritual. Todo lo que puedo hacer es decir: vuelva a la Biblia. Vaya una y otra vez a su Biblia, léala, medítela, piense en ella, vean qué Dios está corrigiendo su vida al leer su palabra. Vea qué quiere Dios que usted pueda hacer a través de su palabra. ¿Tengo algún pecado que arrepentirme? ¿Que Dios me está instando a que yo pueda hacerlo? Hágalo. Pero si usted no lee su palabra, usted se convierte literalmente en un don nadie. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos ser cristianos fructíferos. Ser cristianos, Señor, que están arraigados en ti, en tu palabra, poder absorber las verdades de tu palabra para poder vivirla y bendecirnos nosotros mismos. Necesitamos, Señor, ser bendecidos nosotros. Para eso está tu palabra, para honrarte a ti, para ver tu fidelidad, para ver cuán bueno tú eres.
para darnos cuenta que la bendición siempre ha estado ahí, que mejorar nuestras relaciones tiene directa relación con una relación personal contigo y tú estás dispuesto a ayudarnos y estamos dispuestos a dar el primer paso. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a meditar en ella, para por sobre todas las cosas vivirla. Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quisiera concluir como cada domingo. Si usted no ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida, este sermón puede parecerle verdadero chino. No va a tener ningún sentido para usted. Porque como dije, la palabra de Dios solamente se puede interpretar de manera espiritual. Y si usted no tiene su Espíritu Santo morando en su corazón, va a ser un libro más. Y para eso, para que el Espíritu de Dios viva en usted, usted debe dar un primer paso, y es arrepentirse de todos sus pecados. Dejar que Cristo gobierne en su vida. Dejar que Él sea el Señor de su vida. Si usted necesita hacer eso, si Cristo no es el Señor, pase al frente, por favor, el día de hoy. Queremos ayudarle en su crecimiento espiritual, en su vida espiritual, en este nuevo caminar. Si usted necesita a Cristo, puede pasar. Yo voy a estar ahí un ratito. Puede hacerlo.